Resumen de la clase 2 de CS50 SQL de Harvard. Esta clase trata sobre cómo crear relaciones entre las tablas de nuestra base de datos y cómo crear consultas usando estas relaciones. Lo primero que hay que hacer es ejecutar estos comandos para obtener una versión actualizada de la base de datos con la que vamos a trabajar en la clase. Luego vamos a abrir la base de datos con el comando SQLite 3. Luego vamos a ejecutar este comando .tables justo para ver qué tablas contiene la base de datos. Al ejecutar este comando vamos a notar que ya tenemos 7 tablas en lugar de solo una que teníamos en la versión pasada, que la información de autores y libros se separa cada una en su propia tabla. En un esquema de este estilo, la información guardada se vería así, pero este tiene varios problemas evidentes, como cuando queremos guardar varios libros de un mismo autor. Para estructurar correctamente una base de datos como esta, necesitamos introducir el concepto de relaciones, y como el nombre lo indica, esto es una relación que existe entre dos objetos o entidades. Algo muy importante de las relaciones es su cardinalidad, que indica la cantidad de elementos de una entidad que se relacionan con otra. Para el ejemplo de autores y libros tenemos estos casos. Para visualizar y comunicar la estructura de nuestra base de datos, comúnmente se usan los diagramas de entidad-relación, que se ven de esta manera. Las entidades están representadas con estos cuadros y sus relaciones con estas líneas, las cuales indican la cardinalidad a través de los símbolos de los conectores. Este diagrama lo podemos leer de la siguiente forma: un autor puede escribir muchos libros y un libro puede haber sido escrito por muchos autores. También que un editor publica varios libros y que 0 o más traductores traducen libros, ya que la traducción es opcional. Otro concepto importante es el de las claves o llaves, el cual es un campo que nos permite identificar de forma única a un elemento. En el ejemplo de aquí se muestra su utilidad, ya que por ejemplo un libro podría compartir título, autor y formato, y que la única diferencia fuera el número de edición. Así que para resolver este tipo de ambigüedades buscaremos que las claves sean campos únicos. En el caso de los libros, una opción común sería usar el ISBN, el cual es un número que va a identificar a un libro con todas las características antes mencionadas: título, autor, formato, edición, etc. Ya que estos campos de llave nos permiten identificar de forma única a un elemento, también pueden ser usados como algo conocido como llave foránea, lo cual nos va a permitir relacionar las entidades al incluir este campo en distintas tablas. Por ejemplo, una relación de libros con calificaciones usando el ISBN como llave foránea se vería así: el libro contiene un único registro con ese ISBN, y para almacenar cada evaluación del libro repetiríamos el ISBN y la calificación que dio cierto usuario. Sin embargo, aún existe un problema con una llave que tenga un tipo como la del ISBN, y esto es que es artificialmente largo, ya que se construye con criterios que nosotros no conocemos, que son asignados por una entidad externa. Para acortar la longitud de este campo y el espacio necesario para almacenarla, nosotros podemos crear nuestra propia clave numérica, la cual suele ser un entero consecutivo iniciando desde el 1. De esta forma, al repetir la llave en las entidades que queramos relacionar, no tendremos que repetir todos los dígitos de una clave tan larga. Un caso especial al formar las relaciones es el de la relación de muchos a muchos, ya que en una relación 1 a 1 bastaba con incluir el campo de la llave foránea en la tabla que queríamos relacionar, pero para la relación muchos a muchos esto no es suficiente y tenemos que usar algo más complejo. Eso lo podemos ver en este ejemplo de la relación entre autores y libros. Para relacionar apropiadamente estas tablas, creamos una tabla intermedia conocida como tabla de unión o entidad asociativa. Lo que vamos a hacer en esta entidad para indicar relación entre las otras dos entidades es incluir las claves primarias o identificadores de cada una de ellas. Así vemos que en el ejemplo que está resaltado aquí podemos determinar que para este libro de ID 1 y título Boulder, la autora es Eva Baltasar con ID 23, y algo similar ocurre con los demás libros y autores. Dale like o comenta este video para que TikTok te avise sobre la segunda parte, en la que vamos a ver subqueries y joins para ver cómo construir consultas con las que puedas obtener información de bases de datos con este tipo de estructura.